para nosotros conocer más a Dios, saber en dónde estamos, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Debemos de nosotros saber estas doctrinas porque es la base fundamental de cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios, de conocer, hermanos, lo que la doctrina bíblica nos habla, lo que la doctrina de la palabra del Señor nos habla para nosotros, nuestro diario vivir, para nosotros creerla, para nosotros caminar en esas doctrinas, porque no son doctrinas, hermanos, que me las inventé o se les inventaron los hermanos, sino que la trajeron de la Biblia, la sacaron de la palabra del Señor. Para cada cristiano, cada hijo de Dios debe de conocer esas doctrinas para que su fe, su confianza esté puesta, esté basada en la palabra de Dios. Usted va a decir, yo tengo fe en Dios. ¿Por qué? Porque conozco la doctrina a la cual yo he aprendido, me han enseñado, y la Biblia dice, yo conozco la doctrina y yo ahí quiero depositar mi fe, mi confianza, mi certeza, mi seguridad. Para eso es doctrina, para que hermanos, nosotros echemos raíces en Dios, crezcamos en el Señor. Para eso son las doctrinas. Pero ¿qué es doctrina? ¿Alguien me puede decir qué es doctrina? Vamos a enseñar preguntando. ¿Cuánto les gusta aprender y que le pregunte? Hermana Lady, yo sé que sí. La primera que tengo aquí le vamos a preguntar. No. ¿Qué es doctrina? Dijimos, ¿verdad?, que doctrina es un conjunto de creencias y enseñanzas. En esta ocasión, cristianas, es un conjunto de creencias, de enseñanzas extraídas de la palabra de Dios. Esa es doctrina. Un conjunto de enseñanzas extraídas de la Biblia. Esa es mi doctrina. ¿Cuál es ese conjunto? Y lo vamos a ver. Pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y quiero darles una lista que tengo aquí de información que creo que es valiosa para cada uno de nosotros. Oramos. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Oh Dios mío, recibe la gloria, la honra, Señor, y la alabanza. Padre, gracias te damos por esta hora que tú nos permites, Señor, aleluya, de atesorar, Señor, tu palabra, Señor. Permite que tu palabra no regrese atrás vacía, sino que haga el efecto por la cual tú la envías en esta hora, Padre. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos guíe, Señor, en estos estudios para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Bendice cada uno de mis hermanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, estas doctrinas es para que cada persona que se acerque al Señor se fundamente en Dios, en la palabra del Señor y en Cristo. Porque es importante saberlas. Porque, hermano, cuando usted viene al Señor, alguien lo invita, usted acepta a Cristo, usted debe de conocer esa doctrina, porque esto es lo que le va a dar el crecimiento. Esto es lo que usted le va a dar, hermanos, raíces, para cuando vengan las situaciones difíciles o los problemas, o el que lo invitó no está aquí, o usted se va a quedar porque usted es seguidor de Cristo y no de la persona. Y eso es lo que queremos lograr en esta iglesia, lo que estamos aquí, todo lo que venimos del domingo, que ustedes sean seguidores de Cristo, seguidores de Dios, amadores de la palabra del Señor. Esto es lo que deseamos, hermano, que en cualquier momento alguno de los líderes no esté o alguien, usted siga sirviendo a Dios. Ese es el motivo, ese es por el cual hemos tomado estas clases. Pero quiero que veamos, hermano, 10 cositas que si usted trajo papel y lápiz para escribir, si las quiere escribir, porque le iba a sacar copia, pero dije, no, mejor que escriban, dije, porque así se aprende mejor. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe de que la Biblia, en primer lugar, es inspirada por Dios? Y vamos a ver los versículos, no se preocupe, vamos a ver los versículos. Pero la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Lo sabemos. Eso lo vamos a entrar en detalle después. Pero primero quiero que veamos, hermano, que la Biblia, por eso le dije, quiero enseñar preguntando. ¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia? En 3.
Ahora el hermano Edwin dijo 3, la hermana Ley dijo 3, y ya con eso ya pasaron como 80. Ahora, ¿quién me dice los 3? Bueno, ok, está bien. Bueno, ahora sacaron 0 porque no atendieron el llamado. Ok, ¿en qué dice, hermano Edwin? ¿En qué dijo? En hebreo y en arameo. Y griego. Hebreo, arameo y griego. Según, hermanos, los estudiosos, y cuando uno lee la palabra del Señor, el arameo es poquito. Solo hay unos libros de la Biblia que fueron escritos por arameo. La cantidad de la Biblia fue en griego y en hebreo, pero en arameo se cree que fue solamente parte, capítulo del libro de Esdras, parte de Daniel y unos versículos de Jeremías. Esos 3 se cree que fueron escritos en arameo, y el resto fue escrito en hebreo y en griego. Entonces, cuando se le pregunte, hermano, ¿en cuántos idiomas fue escrita, hermanos, la palabra del Señor? Usted va a decir en 3: hebreo, griego y arameo. En un lapso de tiempo, ¿de cuánto se escribió la Biblia? Si alguien lo sabe, 1500 aproximadamente se escribió la Biblia. Hermanos, hagamos mente, 1500 años. Yo creo que solamente pasan 100 años y ya nos olvidamos de la persona, nos olvidamos de lo que pasó hace 100 años. Y aquí son 1500 años que la Biblia tomó para escribirse, con aproximadamente ¿cuántos, hermanos, escritores? 40 escritores. 40 escritores, 40 personas que Dios usó aproximadamente para escribir la palabra del Señor en un lapso de 1500 años. Y la palabra del Señor puede tener errores, hermanos, de traducción o de imprenta, pero errores de la palabra del Señor. Lo que Él dijo, no. La Biblia es infalible. Infalible quiere decir que no tiene errores. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, no se contradice la palabra del Señor. Por eso yo les decía el viernes pasado, cuando vamos a obtener o a extraer doctrina, se tiene que extraer, hermano, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, toda la Biblia hasta Apocalipsis. Se saca una doctrina. No podemos sacar una doctrina de un versículo o de un pasaje porque caemos en el error. Es por eso, si usted se ha dado cuenta, en muchas iglesias, hermano, lo que tienen son formas y estilos de llevar la iglesia, pero en realidad no son doctrinas. Simplemente ellos le ponen el nombre de doctrina, pero doctrina, hermano, se tiene que sacar desde Génesis hasta el Apocalipsis. Está el pasaje, y ustedes se recordarán. El Señor le dijo, Pablo le dijo a la iglesia: no permito que la mujer enseñe. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Quién se acuerda de ese pasaje? No permito que la mujer enseñe aquí. ¿Se acuerdan? ¿Lo podemos traer como una doctrina? ¿O fue un acontecimiento en ese momento, en esa hora? Por eso es que cuando se sacan doctrinas, se estudia, hermano, el contexto todo. Y cuántas veces, si Pablo tiene, si Génesis, hermano, apoya a Pablo, si Apocalipsis apoya a Pablo, si Jeremías apoya, ahí se saca una doctrina. Pero si Pablo lo dijo, por alguna circunstancia lo dijo. Y yo tuve, cierta persona me preguntó y me dijo: yo tengo un problema con que la mujer enseñe. Yo quiero que las mujeres aquí me ayuden a enseñar. ¿Qué dicen ustedes? Conforme a la palabra del Señor. ¿Será que podemos sacarlo como una doctrina lo que Pablo dijo? ¿O era porque estaba pasando una circunstancia en ese ámbito? Yo se los he predicado. Yo lo he traído a la palabra del Señor. Yo lo he traído los domingos. Acuérdense que Pablo estaba hablando en aquel entonces
cuando la mujer se convirtieron a Cristo, muchos se convertían a Cristo, pero eran personas, hermano, que tenían su templo para las diosas y todo, y había un desorden, y esas personas venían al Señor. Esas eran las que dominaban todo ese templo de prostitución en ese momento, de los dioses y todo. Llegan al Señor, llegan aquí y quieren empezar a dar su punto de vista con lo que vivían con Cristo, y no estaban capacitadas para hacerlo, y estaban confundiendo a la congregación. Por eso Pablo dijo: no, la mujer que no enseñe, mejor allá. Pero no era para sacarlo como doctrina. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús le dice también a sus discípulos y a todos los que estaban ahí, que si la iglesia, si nosotros, si el cristiano no habla de Dios, dice que aún las piedras, ¿qué dice? Hablarían. Y si yo lo traigo para aquí, yo prefiero que la mujer enseñe a que una piedra me hable, ¿o no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que analizar cuando estudiamos la palabra del Señor, hermano, y la Biblia no se contradice en ningún momento, en ninguna parte de la palabra del Señor se contradice. Ahora, 40 escritores de más de 1500 años, 40 escritores, y ninguno de ellos se contradijo, y todos iban marcando, hermanos, para la salvación de la humanidad. Ese es el mensaje total de la Biblia. ¿Sabía eso? Que el hombre fuera salvo, que usted y yo fuéramos salvos. Eso es el todo de la palabra del Señor. Muchas veces nosotros nos ponemos en un debate de tantas cosas, hermano, que a veces no está revelado en la palabra del Señor para nosotros, y nos ponemos en un problema. Cuando nosotros, en cada ser humano, cada persona, lo que debe de extraer de la palabra del Señor: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y usted sabe cómo puede ser salvo? ¿Cuántos sabemos cómo podemos ser salvos? Hermano, aceptando a Cristo como Salvador. Sencillo, aceptando a Cristo como Salvador. Esa es la salvación del hombre. Ese es el todo, hermanos, y muchas veces nos ponemos en debates que no traen a nada bueno, y Pablo lo dijo, hermano, que no nos pusiéramos en debate con las personas con referente a muchas cosas que se habla en la palabra del Señor, porque ellos solo sacarán lo que no entienden, lo que no comprenden, y decir: bueno, el cristiano no me va a poder explicar esto, voy a sacar esto. Pero no se van, hermanos, al mensaje global, total de la Biblia, que es la salvación del ser humano. Nosotros ya encontramos ese tema. Nosotros encontramos la salvación, que es Cristo Jesús. ¿En cuántas divisiones, en cuántas divisiones está dividido, vaya la redundancia, la Biblia? 2. ¿Cuáles son? ¿Por qué se le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Antiguo, el tiempo antes de Jesús, y el Nuevo Testamento después de Jesús. Sí, testamento significa pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Ese es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos. ¿En cuántos libros está compuesta el Antiguo Testamento? Sin ver celulares. 39. Ok, ahí va y no va. 39. El Antiguo Testamento está dividido, está compuesto por ¿cuántos libros? 39. ¿Cuántos capítulos? 929 capítulos tiene el Antiguo Testamento. ¿Cuántos versículos? 22.214 versículos. Y se cree que Job fue el primer libro escrito con Malaquías. Se cree. Acuérdense que estamos dando cosas muy exactas, pero se cree que Job fue el primer libro escrito. Y eso, como le digo, le estoy dando un repaso así. Después nos vamos a profundizar y usted va a hacer las preguntas que sea, pero ahorita estamos hablando sobre la Biblia, la palabra del Señor. Se cree que Job fue el que escribió, uno de los que escribió el primer libro de la palabra del Señor.
El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 27. ¿Cuántos capítulos? 260 capítulos y 7.959 versículos. Probablemente se dice que, ¿cuál cree usted que fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento. Aquilino lo sabe, eso que ahí lo tiene. El primer libro del Nuevo Testamento se cree que fue Santiago. James. Eso es lo que lo dice, Santiago. Y el último libro, ¿cuál fue escrito? ¿Hermana? ¿Cómo? El último libro que se escribió, ¿cuál fue? El Nuevo Testamento. Apunte, estamos aprendiendo, pero estamos hablando de la Biblia. Después me voy a traer versículos donde dice sí que la Biblia es inspirada por Dios. Apocalipsis, ¿por qué Apocalipsis fue el último libro que fue escrito? Por las profecías. Sí, por una parte también, pero ¿por qué fue escrito el último libro de la Biblia, Apocalipsis? Ya no había más inspiración. No. Fue la última visión del Pablo. Porque fue el último, ¿cómo, mija? La última visión, los sueños que tuvo Pablo. Sí, los dos. Fue el último discípulo que quedó en la última visión. Recuérdese que Juan fue el que escribió Apocalipsis y estaba desterrado en la isla de Patmos, dice la palabra del Señor. Eso se escribió aproximadamente en el año 90, ya en nuestra era. No es antes de Cristo, es después de Cristo, en el año 90. Se cree que Juan todavía estaba vivo a los 90 del primer siglo. Juan todavía estaba vivo. Vamos entonces. Este es un dato que encontré y se cree que cada minuto aproximadamente se venden 50 Biblias alrededor del mundo. Es el libro más vendido, hermanos. Se cree que 50 Biblias, mire, 50 Biblias por, hermanos, por minuto. Se cree que 5 a 6 billones se han vendido de Biblias en el mundo. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cree que en la Biblia encontramos la salvación del ser humano? ¿Qué dice Romanos 10:17? Vamos a la Biblia, Romanos 10:17. El que lo tenga lo lee para que así vamos avanzando. Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que la fe Es por el oír y el oír por la palabra. por la palabra de Dios. Hermano, lo que estábamos hablando el viernes pasado de la fe. Lo que nosotros venimos a escuchar, hermano, los domingos, los viernes, usted está escuchando la palabra, usted está escuchando la palabra. Sí, Dios le dio fe, como le dije, para que usted le aceptara al Señor. Pero, hermano, debemos, al oír la palabra, dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. Porque créame, hermano, que no basta solamente por venir. Yo acepto a Cristo en mi corazón, ya no me congrego, ya no. Necesitamos venir a oír la palabra del Señor para que esa fe se mantenga viva en nuestro ser. ¿No se ha visto usted en su diario, hermanos, tantos años que tenemos en el Evangelio? Cuando no nos congregamos, cuando no venimos a cantar, cuando no leemos la Biblia, algo sucede. No pasa algo como que nuestra fe va menguando o me estoy enfriando o algo pasa. Por eso dice que la fe viene por el oír. Sí, el Señor te da un toque del Espíritu porque nos redarguye de pecado y acepto a Cristo. Pero el cristiano tiene que estar constante, hermano, en las enseñanzas, en la predicación, venir a alabar a Dios, porque ahí tu fe se va fortaleciendo. Tu fe, hermano, va a estar ahí fuerte. Vas a estar escuchando la palabra del Señor y nada nos va a mover, porque lo que vamos a venir a escuchar aquí es palabra de Dios, palabra del Señor. Eso es lo que vamos a escuchar. Por eso, hermano, debemos de estar atentos a la palabra del Señor. Mire lo que dice en Jeremías 9:24. Alguien que venía a Jeremías 9:24 y Salmos 119:26.
Jeremías 9:24 y Salmos 119:26. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en qué dice, en entenderme y qué dice, y en conocerme. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios, a través de las escrituras. Vamos a entender y a conocer a Dios. Hermano, la importancia de leer la Biblia, créame hermano, que es algo, como dice la Biblia, es porque ahí tienes vida eterna. Ahí vamos a entender y a conocer a Dios. Hermano, pero yo voy a una campaña, por ahí se siente el Espíritu. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Sí, no vamos a decir que no, ni vamos a decir son del diablo. No. Sí, puede ser manifestaciones del Espíritu Santo, pero para entender y comprender a Dios está aquí. Por eso es que el Señor dejó su revelación en la palabra del Señor, para que nosotros vayamos a ella, le conozcamos, leamos la Biblia. Hermano, mi hijo me puso una canción, ahorita que veníamos del trabajo. Perdón, no sé cuántos la han escuchado, pues ese escucha de todo. Y dice que el Señor, Dios va a tener que abrir un Facebook, algo de eso, Dios va a tener que abrir un Facebook y un Twitter para comunicarse con la iglesia, porque la iglesia no quiere atender a la voz de Dios, no quiere orar ni leer la Biblia. Pero me halló, me captó, porque dice, como quien dice, al abrir un Facebook y un Twitter, creo que ahí sí vamos a estar conectados todos conociendo a Dios, hermano. Y ese es el problema muchas veces. Hermano lo decía también cuando subió a dirigir. Muchas veces ese es el mundo, nos tiene, hermanos, tan agobiados o con problemas, con algo que nos distrae de lo que verdaderamente da vida, que es la palabra del Señor. ¿No dice que en ella encontrarás vida eterna? Aquí. Porque afuera, hermano, créeme que afuera encontramos problemas, situaciones difíciles, afuera encontramos tantas cosas, hermano. Pero cuando vamos a la palabra de Dios hay un refrigerio, hay algo que nos llena, porque sabe que estas letras que están ahí, su Biblia, aunque usted la mire en papel, tienen poder y están vivas. Amén. Tiene poder y está viva. La palabra del Señor es viva, hermano. Es viva, y eso es lo que queremos en estas clases, hermano, que sea inyectar ese fuego, ese deseo, eso, hermano, aleluya, no perderlo, leer la Biblia, un capítulo por día. Para que en un año usted dice, leí la Biblia. ¿Cuántos hemos leído la Biblia durante una completa? No me conteste, porque eso es para personal. Pero se dice, hermano, que un cristiano, al pasar ya 5 años en el Evangelio, por lo menos una vez tuvo que haber leído la Biblia completa. 5 años, más una vez. Créame, hermano, que el musulmán y el judío, a los 12 años, el judío ya sabe lo que es, ya se sabe su Biblia. La Tanaj se llama la Biblia del judío. La Biblia de ellos es de Génesis, es el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia del judío. Se llama el Tanaj o la Tanaj. Esa se la saben, hermano, al tener 12 años. Y la ley, no digamos, la Torá, que es la ley de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 libros, los 5 primeros, esa es la ley de los judíos, que para nosotros es el Pentateuco, o los 5 libros de la ley. Nosotros le llamamos Pentateuco a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero a lo que voy con esto, hermano, que el judío, musulmán, 12 años, 14, ellos se saben el Corán, que es para los musulmanes, la Torá, que es para los judíos, o el Tanaj, que es la Biblia del judío, si tiene Biblia, solo que ellos no aceptan el Nuevo Testamento, ellos no lo aceptan para nada, ellos solo aceptan de los profetas para atrás, desde Génesis hasta Malaquías. Esa es la Biblia del judío. Pero quiero que veamos, para que usted tenga de referencia, los 40 nombres
que escribieron la Biblia. ¿Está bien? Se los dicto uno por uno. ¿Quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? Hermana Lady levantó la mano. Moisés. Moisés fue el primero. Moisés fue el primero que escribió en el año 1400 antes de Cristo. Moisés, hermano, escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros o la ley. Acuérdense que Moisés, para el judío, ustedes saben cómo miran los judíos a Moisés. Para ellos es el profeta mayor. No hay otro. Está Elías y todo, pero Moisés, ¿por qué? Porque Moisés fue el que le dio la ley. En Moisés vino cuando subió al monte a agarrar la ley y se las trajo a los judíos. Por eso para ellos, Moisés es uno de los profetas mayores. Por eso, hermano, en la palabra del Señor dice que, hermano, ¿sabe de que el cuerpo de Moisés estaba en disputa también? ¿Se acuerdan de ese pasaje? El enemigo quería el cuerpo de Moisés. Y el ángel le dijo que el Señor te reprenda, le dijo. Ni el ángel pudo preferirle una maldición a Satanás. Y eso nos habla mucho, pero eso es otra enseñanza. Porque ahí la Biblia nos dice, ni aún el ángel pudo decir algo contra, una maldición contra Satanás. Y muchas veces, por eso yo me voy por otro lado, tener de la Biblia, pero muchas veces el cristiano dice, a mí que el diablo se me ponga y yo me doy. No hagamos eso, hermanos. Es porque muchas veces decimos, es que yo no tiento. Eso es parte de tentar a Dios. Como quien dice, Dios me tiene que librar a mí y si yo reto a Satanás. No. Él está en su lugar y sí, que el Señor lo reprenda. Porque el ángel con poder y autoridad, ahí mismo lo dice la Biblia, tampoco pudo proferir maldición contra Satanás. Solamente dijo que el Señor te reprenda. Como quien dice, que Dios se encargue de ti, yo no sé qué más va a ir para allá. Hermano, eso es una gran predicación y enseñanza para todo cristiano. Aún si nos creemos tan espirituales, debemos de guardar nuestra línea. Si somos las espirituales que decimos, en lugar de enfrentar, no. Como soy espiritual, yo sé dónde tengo que llegar y a dónde tengo que caminar y por dónde, hasta dónde es mi límite. Pero eso de ir es que si al diablo se le llama, él llega. Eso es otra cosa que hay que aprender. Con el diablo no se juega. ¿Le tenemos miedo? En el momento que desaparezca, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Simple y sencillamente, Dios se tiene que encargar de eso. Pero por eso, hermano, por cuestión de la ley, por eso es que Satanás quería el cuerpo de Moisés, porque dijo, esto lo van a adorar. Estos adoran a medio mundo. ¿No ve que las predicaciones que hemos tenido, como los judíos se van con los Baal y todo? Y si tengo a Moisés, ya la hice. Desvío la adoración del verdadero Dios a Moisés. Eso es lo que ha pasado con la iglesia católica, lamentablemente. Si ustedes van, todo es cuestión casi de María, por desviar a quién, a Jesús, que es el verdadero mediador, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús. Pero ellos dicen que María también es mediador. Los que han pasado por ahí me tienen que decir estoy mal, porque yo no. Sí, que María intercede por nosotros. Cuando María está en el cielo, María la amamos, fue la mamá de Jesús y es una mujer virtuosa, dice la Biblia, pero hizo su papel y ahí está con el Señor. Pero no es que intercede ella por nosotros, porque dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Eso es, hermano. Debemos de comprender estos puntos, porque Moisés lo quería el enemigo. Josué, ¿quién escribió el libro de Josué? Vamos rápido, si no se nos va a acabar el tiempo. Josué, en el año 1350 antes de Cristo, Josué escribe la carta. ¿Quién escribe? Le voy a dar Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Samuel, Natán, y dejémoslo ahí. Hay otro ahí, pero ese está dudoso, mejor no lo metemos a la lista.
Samuel y Natán escriben el libro de Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel. En el año 1000, entre el año 1000 y el año 900 antes de Cristo. Primera de Reyes y Segunda de Reyes. ¿Quién escribió Primera de Reyes y Segunda de Reyes? Lo escribió Jeremías en el año 600 antes de Cristo. Jeremías escribe Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Crónicas. Esdras. ¿Quién más? No te dio el cubo completo. Esdras. ¿Quién más? 2. Dejémoslo en Esdras. Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. ¿Quién escribió Nehemías? ¿Quién? No, lo tiene Aquilino. ¿Quién es Aquilino? Esdras. En el año 450 antes de Cristo se escribió Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Lo escribió Esdras. Esther. Ese libro, ¿quién escribió Esther? ¿Se acuerdan de la reina Esther? Ese está muy fácil. Mardoqueo. Mardoqueo lo escribe en el año 400 antes de Cristo. Job. ¿Quién escribió Job? Se cree que fue entre Job y Moisés. Mire, por eso que estamos diciendo de que Job se cree que fue el primero de los libros de la Biblia. En el año 1400 antes de Cristo. Salmos. Ese sí está muy fácil, el libro de Salmos. David. Y fue la mayoría que escribió David. Sí, Salmos de David. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Salomón. Salmo lo escribió en el año 1000 al 400 antes de Cristo y Proverbios, Eclesiastés y Cantares fue Salomón en el año 900 antes de Cristo. Isaías, ¿quién escribió Isaías? Fue Isaías en el año 700 antes de Cristo. Jeremías, Lamentaciones. Jeremías y Lamentaciones fue Jeremías en el año 600 antes de Cristo. Ezequiel, ¿quién escribió Ezequiel? Ezequiel. Daniel. Oseas. Joel. Amós. Abdías. Jonás. Miqueas. Nahum. Habacuc. Sofonías. Ageo. Zacarías. Malaquías. Mateo. Mateo lo escribió. Mateo. Marcos. ¿Quién escribió a Marcos? El mismo. Sí, pero su nombre era Juan Marcos. ¿Cuántos se acuerdan de Juan Marcos en alguna enseñanza o predicación? Juan Marcos fue el joven que dejó tirado, si puedo decir esas palabras, dejó tirado a Pablo en uno de sus viajes. Juan Marcos dijo: este está muy difícil, mejor me regreso. Fue donde Pablo se molesta con Juan Marcos y el próximo viaje ya no lo quiso llevar. Entonces se molestó con Juan Marcos, pero después, ya al final de su ministerio, Pablo llama a Juan Marcos y le dice: llámame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Hermano, le tuvo paciencia, hicieron las paces y mire lo que logró Juan Marcos, que escribió el libro de Marcos. Hay un propósito, hay un crecimiento, todos pasamos un proceso en el Señor. Juan Marcos tal vez estaba ahí muy joven y tenía algún temor, pero después Dios lo fue capacitando y fue que escribió el libro de Marcos. Juan Marcos, el que abandonó a Pablo en su momento, pero después le sirvió de mucho, porque después en los escritos de Pablo lo menciona mucho y él es mi ayuda y me está ayudando bastante y eso nos da a entender de que hicieron las paces y que sí hubo reconciliación. Lucas. ¿Quién escribió el libro de Lucas? Lucas. ¿Quién fue Lucas? Un griego. Un doctor, un médico. Por eso se llaman el médico Lucas, el doctor Lucas. Juan. ¿Quién escribió el libro de Juan? Juan. El libro de Hechos. Lucas. ¿Quién escribió
el libro de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, Pablo. En el 570, en el año 50 o el año 70 después de Cristo. Recuerden, Pablo ya había muerto, Jesús, ya había muerto cuando Pablo escribe esas cartas. Pablo no caminó con Jesús. Pablo no vio a Jesús, no caminó con él, pero fue cuando se le aparece Jesús enfrente y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad que sí? Es ahí donde hace Jesús la conexión con Saulo, con Pablo. ¿Qué significa la palabra Saulo? Pequeño, ¿verdad que sí? Pequeño. Ese era Pablo. Santiago, ¿quién escribió el libro de Santiago? Y Hebreos, ¿quién lo escribió? Anónimo, y se cree que fue Lucas o Bernabé o Apolos. ¿Okay? Primera y segunda de Pedro y Apocalipsis. ¿En qué año escribió Juan el Apocalipsis? Lo acabamos de ver. En el año 90. El libro de Judas, ¿quién lo escribió Judas? Pero ¿y no se ahorcó? No, pero eso es lo que... ¿El bueno o el malo? Amén. ¿El bueno o el malo? ¿Judas Tadeo o Judas Iscariote? Okay, Judas Tadeo. Ya dijimos primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad que sí? ¿Quién escribió primera, segunda y tercera de Juan? ¿Sería Juan? Juan. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces. Esa era solamente una introducción. Sí. ¿O si faltó uno? ¿Cuál faltó? ¿Quién escribió Filemón? Acuérdense que, como eso les dije, no solo porque no le terminé la lista, porque ya ustedes me estaban contestando, pero que era Pablo, y ese fue, escribió Tito, Filemón, Timoteo, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas. Esa les escribió Pablo. ¿Okay? Cuando le dice Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, Pablo a Filemón, es que Pablo se les escribe a sus amigos o hermanos. Entremos a la Biblia. Amén. Terminamos la introducción. No se asuste. Solo quiero terminar con la palabra del Señor, porque ese es el primer declaración de las verdades fundamentales, que es la inspiración de las Escrituras. La Escritura, hermanos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios. Son, hermanos, nuestra base, nuestro manual, nuestro fundamento de nuestra fe tiene que ser la palabra del Señor. Y no nos podemos ir sin leer estos versículos para nosotros reforzar que la primera declaración de la verdad fundamental de cada cristiano tiene que ser la Biblia. Hermano, hay libros hermosos, hay libros muy bonitos, hay libros cristianos que usted puede leer. Hay cantidad de libros cristianos que nos ayudan, hermanos, nos ayudan mucho, mucho. Pero su fe tiene que estar puesta aquí, no en otro libro. Aunque por muy bonito que sea, por muy hermoso que sea, nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra del Señor. Lo que aquí se dice, eso es palabra de Dios, no otro lado. Otros son, hermanos, son escritos de escritores bíblicos cristianos que son muy buenos, que debemos de leerlos también, pero nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:15, alguien me lea segunda de Timoteo 3:15 y primera de Tesalonicenses 2:13 y segunda de Pedro 1:21, y vamos a ir cerrando con esto. No crea que vamos a alargarnos mucho, yo sé que ya van a ser las 8:30. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Timoteo 3:15 al 17 y primera de Tesalonicenses 2:13 y segunda de Pedro 1:21. Sí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las
las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, mire todo lo que dijo ahí en ese versículo. Lo repite, hermana, porque sí, lo vamos a leer detenidamente, pero mire lo que dice ese versículo, hermana, le vuelve a leer. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de conocer la palabra, el fin de leer la Biblia, el fin de estudiar la palabra del Señor, el fin de yo comprender Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál es en esta tierra? ¿Cuál es el fin? La hermana lo acaba de tener y terminó con el último párrafo. Dice que el fin es para que todo lo que yo sepa es para buena, ¿qué dice? Para obrar bien, para dirigirme bien, para conducirme mejor. Para eso es la Biblia. La Biblia, hermano, me marca la salvación que es Cristo Jesús. Sí, Él es mi Salvador. Pero al yo conocer la palabra del Señor, lo que sus escritos, lo que dice, tiene que hacer efecto en mi vida. Tiene que calar en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, en mi conducta, en todo mi ser, hermano, para toda buena obra. Porque si yo sé la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y sigo obrando de la misma forma, sigo agarrando ventaja de la gente, sigo maldiciendo a la gente, sigo portándome mal, hermano, la Biblia no ha hecho la obra que tiene que hacer en mí. La palabra del Señor es perfecta, es poderosa, es maravillosa. Cuando nosotros dejamos, hermano, que nos haga el efecto en nuestras vidas. Para eso es la Biblia. Dice que es para reprender, para corregir, para instruir. Pero al final dice, pero para que todo sea para buena obra. Para eso conozco la Biblia, para eso conozco la palabra del Señor, para ponerla en práctica, para ser amable, para ser caballeroso, para ser servicial, para estar ahí. No para decir, hermano, yo me sé todo y yo soy... No. Lamentablemente, hay muchas personas que yo he visto en el transcurso, hermanos, cuando entran a un instituto bíblico, que en lugar de ser de bendición les sirve de tropiezo. Porque andan juzgando cada cosa, hermano. Porque ahora yo sé y yo he estudiado. Y esto es así, y esto es así. Y empezamos a juzgar en lugar de que mis obras sean diferentes. Sean, hermano, que yo pueda reflejar la palabra del Señor que está aquí en mí y en la gente. Para eso es la Biblia. Para que vean que esta palabra que está aquí ha hecho efecto en mí. Ahora yo me conduzco diferente y hago buenas obras. No para ser salvo. Las obras buenas no se hacen para ser salvo. Se hacen porque ya tu vida y mi vida es diferente. Somos transformados. ¿Por quién? ¿Por el pastor? No, por la palabra del Señor. La palabra es que va a transformar nuestra vida. Y no hay más. Hermano, los mensajes poderosos, las campañas son maravillosas. Pero eso no te va a hacer de que tú te cimentes en la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Aquí está la vida. Aquí está el crecimiento. Cuando la leemos en su totalidad, en el sentido, comprendemos el mensaje que Cristo quiere en su palabra, hermano. Eso tiene que cambiarnos, tiene que transformarnos, hacernos diferentes. No quiere decir de que vamos a estar de abrazados y todo con aquellas personas que nos quieren matar y el enemigo. No. Pero amarlos, decirles, Dios te bendiga y usted sigue su camino. Pero debemos de ser diferentes. No podemos nosotros querer o desear el mal para con nadie. El próximo versículo, el próximo pasaje, ¿quién lo tiene? Que es 1 Tesalonicenses 2:13. La Biblia es inspirada por Dios, la escritura, acuérdense. Perdón, alguien me interrumpí ahí. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses ahí.
Y le estaba diciendo, cuando yo fui a predicarles, les enseñé la palabra, les prediqué, qué bueno que no lo tomaron como palabra mía, sino que lo tomaron como palabra de Dios, porque así lo es, dice, porque en verdad lo es. No estoy hablando otras cosas, decía Pablo, sino lo que está aquí, lo que está escrito. ¿Sabe de que Pablo lo que les venía a decir también era lo que es la ley? Pablo les enseñaba la ley. Los del Nuevo Testamento, lo que tomaban era la ley, hermano, porque los escritos todavía no estaban. El Nuevo Testamento no estaba todavía. Ellos tomaban la ley. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en el otro pasaje que desde tu niñez, le dice que has aprendido la palabra. Ellos ya lo sabían. Por eso le digo, el judío, hermano, se sabe desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento se lo sabe. Timoteo no era la excepción, se sabía la palabra del Señor. Es importante, hermano, que nosotros instruyamos a nuestros niños a leer la Biblia. Es el tesoro más grande que usted le va a dejar a su hijo. Amén. Un amén. Pero al terminar la clase sacamos todos los amenes. Hermano, podemos decir, y está bien, si usted le va a dejar una casa, un carro, créame que está bien, y usted lo sabe también, yo no tengo que decirlo. Pero la Biblia a mí me dice que aquí yo voy a obtener vida eterna. Yo prefiero dejarles este legado, esta palabra, que sé, hermanos, que es la vida eterna, que es lo mejor, hermano, que hasta este momento Dios no nos ha dejado. Su palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Esto, hermanos, dejémoslo a nuestros hijos, la palabra del Señor. Que nazca en nosotros, hermano, créanme, que nazca en nosotros ese deseo aún más ardiente por leer la Biblia. Pastor, yo la leo, no, yo no le digo que si la leo o no la leo, no. Que esto se aumente, que sea un deseo más fuerte, hermano, que tengamos ese compromiso, no con el pastor, un compromiso con Dios. Señor, yo voy a leer tu palabra porque es tu palabra, porque yo creo que es tu palabra. Eso es lo importante y lo principal, hermanos, de nosotros como cristianos, que en primer punto creamos que lo que está aquí es palabra de Dios. Eso es lo primero. Porque si yo creo que es palabra de Dios, yo voy a ver que Dios dijo, que Dios está haciendo, que Dios mandó, cómo se expresó, qué dijo en Génesis. Y empezamos a ver por qué, porque es palabra de Dios. Yo quiero conocer lo que está escrito ahí. Pero si nosotros decimos, yo creo en Dios, pero yo creo que la palabra, pero no la leemos inconscientemente, hermanos, no queremos saber lo que dice aquí. Por eso digo que cuando mi hijo me puso eso, me cayó eso y en parte esa alabanza sabe porque el mundo así está. Estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y yo no sé qué más hay. Pero en la Biblia se ha relegado, se ha hecho para un ladito, porque ahora lo tengo en Facebook. Mejor voy a Facebook y ahí me dice un versículo diario del día, y con eso quiero salvar mi pena y decir, ya hice algo para Dios. Hermano, que no nos engañemos, créame lo que le estoy diciendo. No nos engañemos y no dejemos que el enemigo engañe y nos diga, ya leíste tu versículo, sigue. Cuidado, hermano, porque eso nos va a ir menguando, vamos a ir menguando. Y créame que este punto de la palabra de Dios es importante. La Biblia no la podíamos pasar solamente por así, decir, hermano, la Biblia es inspirada por Dios y nos vemos. No. Se necesitaba esta clase completita, porque es, hermano, ¿cómo le puedo decir? Usted lo sabe, yo no le puedo decir más. Porque si aquí está, yo le tengo que dedicar más tiempo a esto que a los celulares. Lamentablemente estamos en esa época y tenemos que hablar de eso, porque si no, entonces cada profeta, yo no soy profeta, cada persona que habló en el Antiguo hablaba de las circunstancias que vivían en su alrededor, en su entorno, los problemas que pasaban. Y ahora a nosotros nos compete las redes sociales, nos compete hablar de las redes sociales. Lamentablemente, no estoy diciendo que aquí, estoy diciendo que todo el cristianismo
Estamos metidos en las redes sociales y se nos está olvidando que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es aquí donde está la vida eterna. Es esto hermoso que debemos descubrir a Dios. Aquí descubro a Dios, no en otros lados. Hermano, aquí se descubre a Dios, aquí se mira quién es Dios, cómo es Dios, qué dice el Espíritu Santo de Dios. Aquí en la palabra del Señor. Créanme que ahí vienen hombres de Dios, y yo sé que hay hombres de Dios, usted también lo sabe, que vienen y te profetizan algo, y si es de Dios, gloria a Dios. Pero eso no es que te descubra Dios. Tú aquí vas a conocer a Dios en la palabra, en su escrito. Esas son predicaciones. Viene un profeta, viene alguien, qué bien. Pero cuando viene un profeta, viene alguien, hermano, usted y yo ya necesitamos haber conocido lo que está escrito aquí para que el que se acerque no me engañe. ¿Ven? Pero cuando no leemos, nuestro oído está queriendo oír algo que a mí me guste, algo que... Y cuando eso pasa, el enemigo se aprovecha. Porque viene un profeta, una persona y dice, mira, si dices, ay, qué bien hoy. Y tal vez ni en la Biblia está, tal vez ni es algo bíblico. Tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo nosotros vamos en la palabra? No dijo Pablo, Pedro, no nos advirtieron que van a venir lobos rapaces vestidos de oveja. ¿Qué significa eso? Van a venir personas con vestidos de piedad y hablan muy bonito y hablan aquí, pero después dejan un gran problema en la iglesia. El pastor tiene que arreglar todo lo que dejaron ahí. ¿Por qué? Porque hablaron tan bonito y vinieron a dañar la obra. Tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo lo tenemos que tener cuidado? En la palabra de Dios. Como esos cristianos de Berea, dice que todo lo examinaban, ¿verdad que sí? Vamos a examinarlo a ver si lo que dijo tal es bueno, si lo que Apolo no vino a decir está aquí, si lo que Pablo, si lo que Felipe, y lo que examinaban todo. Eso es importante. Cuando usted escuche la palabra de una predicación, vaya a la cita bíblica que se le está dando, búsquela y léala, y Dios le va a volver a hablar en esa cita bíblica. Pero seamos de esas personas que estudien la palabra del Señor. Amén. Amén. No los estoy regañando, los estoy exhortando en el Señor. Porque la palabra de Dios dice que es para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Para eso es la palabra del Señor. Amén. El otro versículo, el otro pasaje que se encuentra en 2 de Pedro 1:21, y te lo prometo, cerramos con eso. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ninguna, dice. ¿Por quién fueron inspirados? Por el Espíritu Santo de Dios. Y en unos pasajes de la Biblia, como dije, se los prometí que ya no iba a hacer más, pero se los quiero decir. Jesús respaldaba esto, hermano. Jesús decía, como está escrito de mí en los profetas, como está escrito de mí, quiere decir que él respaldaba, como dice, toda la palabra del Señor inspirada desde los profetas, desde los salmos. En los salmos dice de mí, dijo Jesús. En los profetas, ¿qué me está dando a entender ahí? Que la palabra del Señor toda es inspirada. Y es ahí donde los estudiosos sacan las conclusiones. Cuando ven que Jesús se refiere a los profetas, se refiere a los salmos, se refiere a Moisés, quiere decir que Jesús está de acuerdo, y es donde sacan una doctrina de decir, ah, sí, Jesús. Entonces, toda la palabra del Señor dice que es inspirada por Dios. No hay error. Puede haber error de imprenta, error de otra cosa, pero el mensaje completo de la salvación del ser humano, hermanos, no hay error. Entonces, la palabra del Señor es inspirada por Dios, hermanos, desde Génesis al Apocalipsis. Hay libros apócrifos. Los que fueron, no sé si católicos saben de los libros apócrifos. Esos libros no se introdujeron en el canon, vieron tantas cosas que no hablan mucho de cosas, sino que de guerras, de historias, y dijeron, pues esto no es inspirado por Dios, y decidieron no ponerlo. Entonces, hay más hablar sobre la Biblia, pero es muy extenso, hermanos. Pero lo que queremos hoy en día es que el Espíritu Santo nos inspire a nosotros a leer la Biblia, a leer la palabra del Señor. Usted se ha puesto a pensar cuánto nos toma leer un capítulo de la Biblia. ¿Ha hecho números? ¿Ha hecho algo ahí de
Pon el reloj. ¿Cuánto nos toma en el día leer un capítulo de la Biblia? 3 minutos. 5, no, más o menos. Tengo una idea, yo no soy mucho de eso, pero porque yo no lo he puesto, pero no sé si alguien. 3 minutos, hermanos, 5 por ahí. En el día, 3 a 5 minutos. Algo que dice la Biblia, que en ellos parece que tenéis la vida eterna, ahí hay bendición. Vamos a leer un capítulo y se va para su trabajo. Usted va con ese capítulo en su mente, meditándolo, y eso de Dios le habla, y el Señor le recuerda, y el Señor le dice lo que leíste, y él dice, ahora comprendo. Pero ¿por qué Dios le va a hablar? Porque ya está lleno su corazón y su copa de la Biblia. Es ahí donde Dios se le revela y le habla. Pero cuando el Señor me dijo, ¿pero leíste la Biblia? No, yo no sé qué es eso. No, hermano, tenemos que tener cuidado. Dios habla en este momento. Yo lo creo que habla. Amén. Y a través de la Biblia habla aún más. Si usted lee un capítulo, se va todo ese capítulo meditando todo el día, las 24 horas o hasta aún dormidos, Dios le está hablando. Porque ya lo tienen en su mente. El Espíritu Santo viene y le recuerda. Es como el examen que me dijo mi hijo, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude al examen, pero vas a estudiar, no, porque Él me lo va a decir. Mentira. Él te va a decir, Él te va a recordar lo que ya leíste, lo repasaste, ahora Señor, ayúdame, que mi mente no me traicione, que mi mente aquí, y el Espíritu Santo te puede dar una ayudadita, pero de lo que ya te esforzaste para leer, ya te metiste a leer, eso es la palabra del Señor, hermano. Señor, háblame, pero si no me has leído, aquí estoy, te quiero hablar. Lee un capítulo y yo en el día te hablo. No es que va a pasar, yo solo le estoy diciendo un ejemplo cómo funciona. Puedes leer un capítulo todos los días. ¿Por qué no nos ponemos nosotros esa meta, hermanos? Los que estamos aquí, que tenemos ese deseo de aprender la palabra del Señor, pongamos una meta. Viene el año 2026 y tuvimos una meta de leer la Biblia. No lo sé si lo tuvimos, pero se puede hacer, hermanos. Se puede en el Señor. Nos dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tenemos que tomar este tema. El tema de todo lo puedo en Cristo. Pero a veces estoy haciendo otras cosas y dice, es que el Señor dijo todo lo puedo en Cristo que a nuestro beneficio, a nuestro provecho. Mejor saquemos el provecho a la palabra del Señor. Todo lo puedo con tu ayuda, Señor. Sé que a veces me duele esto y la vista y todo, pero yo lo voy a hacer. Hermano, créame lo que le digo en el Señor, se lo digo, que va a haber un crecimiento en su vida. No es porque quiero que lo lean, no. Yo creo que cuando usted lee la palabra de Dios hay algo poderoso, y para mí, mi pensar y mi fe, para mí la Biblia tiene vida y tiene poder, y es autoridad. Y si yo la leo, sigo aprendiendo, y si la vuelvo a leer, sigo aprendiendo. Así yo veo la Biblia y así yo quiero transmitírsela a ustedes. Hermanos, leamos la palabra del Señor. Amén. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor.